Bien, jóvenes, hoy vamos a ver una introducción al programa Microsoft Excel. Que ven a ver. Vamos a estar viendo las características de este programa. Por ejemplo, si nosotros notamos, cuando entramos a Excel, aparece igual que Microsoft Word. En el lado izquierdo, un panel con todos los documentos recientes con los cuales se ha trabajado. Y en el lado derecho aparecen las plantillas con las que nosotros podemos trabajar. Hay plantillas de informe de gasto, calendario de fotos, etcétera. Un sinnúmero de plantillas. Como siempre, nosotros vamos a trabajar con una plantilla en blanco. Y la plantilla en blanco es esta que dice libro en blanco. Le vamos a dar un clic aquí. Y aquí entramos a Microsoft Excel. Los que tienen el manual, espero que hayan leído un poco. Y si no, pueden ir leyendo. Bien, ¿qué es Excel? Lo primero que debemos de hacer es definir este programa. Y Excel no es más que un programa que se comporta como una hoja electrónica. ¿Ok? Esta es utilizada para nosotros crear archivos que contengan fórmulas donde nosotros podamos realizar todo tipo de cálculos matemáticos. Este programa también es utilizado para crear tablas con datos de forma cuadriculada y representaciones gráficas. También podemos hacer listados ordenados de forma alfabética, y todo tipo de documento contable. Los estados financieros de una empresa se pueden realizar fácilmente en este programa. Entonces, vamos a ir viendo primero el entorno de este programa. ¿Ok? ¿Cuáles son las características y eso? Y luego, entonces, vamos a ir introduciendo datos en él para que usted vea cómo funciona. Así es que vamos a ir trabajando. Empecemos. Voy a acercarlo un poco. La hoja cuadriculada, no tanto. Creo que ahí está bien. Bien, entonces miren. Microsoft Excel se parece un poco al programa Microsoft Word. Lo único que en Word nosotros creamos documentos, aquí creamos libros. Lo primero que tenemos que entender es eso, ¿por qué aquí a los archivos se le llama libro a diferencia de Word que se llaman documentos? Se le llaman libros porque este programa está vinculado a todo lo que es el mundo financiero. Por ejemplo, ustedes en el área de contabilidad podrán ver que se trabaja en unas hojas columnadas. Esas hojas columnadas se le llaman libro contable. Aquí en este programa vemos que las hojas, por ejemplo, tenemos aquí una hoja, está compuesta por filas y columnas. O sea, que están columnadas también. De ahí el nombre de libro, por
el nombre que se utiliza en contabilidad, libro contable. Tenemos aquí las mismas fichas, algunas diferentes, pero las primeras tres siempre van a ser igual. Inicio, insertar, diseño. Luego cambian los nombres debido a que el programa tiene su finalidad, que es para procedimientos contables. Entonces, ahora debajo de una vez ya cambia todo el entorno. Por ejemplo, vamos a hablar primero de esto que está aquí. La hoja. Ustedes ven que dice hoja 1. Dice hoja 1 porque nosotros podemos añadir más hojas a través de este botón que está aquí. Nosotros podríamos añadir una hoja. ¿Ok? Ahí si ponemos el mouse dice hoja nueva. Ahora bien, una hoja se compone de filas y de columnas. Las filas son estas de forma horizontal y las columnas son estas. Las filas están representadas por números, mientras que las columnas están representadas por letras, las letras del alfabeto. Ahora bien, una hoja en Excel está compuesta por una cantidad limitada de filas y columnas. Mírenlo ahí. 1.048.576 filas. Mientras que las columnas, como están representadas por letras, después de la Z, miren, ella hace combinación. Vuelve y repite la A con todas las letras del alfabeto hasta llegar nuevamente hasta la Z. Luego sigue la B con todas las letras hasta la Z y así va combinando hasta la combinación XFD. Aquí nosotros completamos una cantidad de columnas. La cantidad de columnas es igual a 16.384. Esa es la cantidad de columnas y filas. Y usted dirá, ¿y esa hoja tan grande? ¿Para qué tan grande? Bueno, eso es debido a unos cálculos matemáticos que se utiliza para así poder abarcar cierta cantidad de datos. Como en una hoja de Excel nosotros podemos colocar ciertas cantidades de datos, ella tiene que tener ese soporte. De ahí es que viene la cantidad de filas y columnas. Entonces, una forma de yo saber la cantidad de columnas y de filas, por lo menos las columnas sin tener que contarlas, es colocando el mouse en esta esquina. En esta esquina, si yo le doy un clic, miren cómo sombrea todas las celdas, todas las filas y columnas. ¿Ok? Ahora bien, si yo lo dejo presionado, noten cómo aquí arriba, miren cómo dice 1.048.576 F por 16.384 C. La F viene de fila y la C de columnas. Así yo sé que hay 16.384 columnas. Suelto el mouse y ya ahí se quita. Entonces, vamos a ir notando que cuando yo le doy un clic a cada cuadrito de esto, me aparece
una letra y un número aquí. Miren, cada cuadrito de esos es una celda. Una celda no es más que la intersección entre una fila y una columna. Si usted nota, por aquí pasa una columna y por aquí pasa una fila. Siempre por cada cuadrito solamente puede pasar una columna y una fila. Entonces, por eso se le llama celda. Ahora bien, esto que está aquí, si colocamos el mouse, nos dice que es cuadro de nombres. El cuadro de nombres se utiliza para nosotros saber el nombre de la fila donde nos encontramos. Si yo me coloco en esta, me va a decir que yo estoy en la celda D3. Columna D, fila 3. De ahí viene el nombre de cada celda. Todas las celdas tienen un nombre diferente y se compone primero de la letra de la columna seguido del número de la fila. Eso es uno de los puntos más importantes que tiene Excel. Si usted quiere aprender a manejar Excel, tiene que saberse los nombres de cada celda. Por ejemplo, esta celda se llama G10 porque está en la columna G y en la fila 10. Seguimos. Luego de este cuadro, vemos que hay otro cuadro que dice barra de fórmulas. La barra de fórmulas lo que hace es que nos muestra el contenido de la celda en la que yo me encuentro. Muchas veces nosotros vamos a colocar una fórmula aquí. Y cuando coloquemos una fórmula, aquí nos va a aparecer el resultado. Pero aquí lo que vamos a ver es la fórmula que nosotros realizamos. Por eso se llama barra de fórmula. Ahora, si yo escribo un texto aquí, por ejemplo, José, aquí también me va a aparecer José. ¿Ok? Seguimos. Por ejemplo, vamos a escribir, vamos a borrar esto y vamos a colocarnos aquí en B3. Y vamos a escribir el texto computadora y vamos a darle a enter. Si ustedes notan, la palabra computadora no cupo en la celda B3 y se pasó a la celda C3. Si yo me coloco en C3, podríamos decir que aquí dice RA, pero realmente no dice nada porque aquí, como vemos, no aparece ningún contenido. Por lo tanto, en esta celda C3 no hay ningún contenido. Mientras que si nos colocamos aquí, en la celda B3, dice computado. Sin embargo, en la barra de fórmula dice completo computadora. Esto es porque cada celda es independiente de la otra. Y lo que yo escribo en una no va a visualizarse en la otra. Usted quizá puede ver que como que se pasó a la otra celda, pero realmente esa celda no tiene ningún contenido. Si nos colocamos aquí y escribimos
mecanografía, veremos que como que se tapó la palabra, sin embargo, aquí aparece completa. Lo único que no se ve la otra parte porque la celda C3 está ocupada. ¿Ok? Si nosotros queremos ver el nombre de esta celda completo, tendríamos que cambiarle el tamaño a esta columna. Y para cambiarle el tamaño a esta columna, nos colocamos en medio de estas dos letras de la columna y cuando el mouse cambia a esta forma, le damos un clic, lo dejamos presionado y simplemente lo arrastramos. Lo soltamos y listo. Ahí está. Vuelvo y repito. Si yo quiero cambiar el tamaño a una columna, por ejemplo, la columna C, me coloco al final donde está la rayita. Cuando aparece este símbolo, le damos un clic, lo dejamos presionado y simplemente lo arrastramos. Lo soltamos y listo. Esta es la forma de nosotros cambiar el tamaño a una columna. Es importante que sepan que también podemos cambiar el tamaño de una fila. Simplemente nos colocamos la rayita. Cuando aparece este símbolo, le damos un clic, lo dejamos presionado y arrastramos. Y ahí cambiamos el tamaño. Le voy a dar a deshacer para dejar el tamaño de la fila como estaba. Ahora, no sé si notaron que cuando le cambiamos el tamaño a la columna, apareció un cuadrito indicando el tamaño de la columna en píxeles. Por ejemplo, si yo le doy aquí, me aparece ancho 16.29, 119 píxeles. Es decir, que yo puedo cambiar el tamaño y darle una cantidad X. Por ejemplo, yo le voy a poner 16. Y a esta también le voy a poner 16. Ahí está. Al yo ponerle 16 píxeles, ya estas dos columnas tienen el mismo tamaño. O sea que yo a varias columnas le puedo cambiar el tamaño y ponerle la misma cantidad. Obviamente, si yo quiero varias columnas, imagínense que yo quiero de la columna A la columna E, yo quiero que todas tengan el mismo tamaño y el tamaño sea de 15, un ancho de 15. Para hacer eso de una forma rápida, yo me coloco en medio de la letra de la columna y ven cómo aparece una flecha apuntando hacia abajo. Si yo le doy un clic, me sombrea la columna completa. Si le dejo el clic presionado y arrastro, podré sombrear todas las columnas. Si yo elijo una de ellas y le cambio el tamaño y le pongo, por ejemplo, 15, dije, un ancho de 15, miren cómo las 15 tienen el mismo tamaño. Si yo a una cualquiera le cambio el tamaño, lo pongo pequeñita, todas se ponen pequeñas. Si yo a una de ellas la pongo grande,
todas se ponen grandes. Y es una forma fácil y rápida de cambiarle el tamaño a varias columnas. Cuando yo tengo una columna con un texto y yo quiero ajustar el tamaño de la columna con relación al texto más largo de esa columna, yo lo puedo hacer de una forma automática. Por ejemplo, yo solamente tengo que colocarme aquí y darle doble clic. Al darle doble clic, él lo ajusta al tamaño de el texto, dependiendo cuál sea el texto más largo. Si yo quiero cambiar el tamaño a esta, me coloco aquí, le doy doble clic y él lo ajusta. Es decir, que nosotros podemos ajustar una columna de forma rápida, de forma automática, dándole doble clic a la columna. Si yo aquí le doy doble clic, no va a hacer nada porque esa columna no tiene ningún texto. Si yo escribo un texto aquí, le doy a Enter y me coloco aquí, entonces, si le doy doble clic, miren cómo lo ajusta. Si escribo un texto más grande y vuelvo y le doy doble clic, se va a ajustar al tamaño del texto más largo. Estas son algunas de las opciones que nosotros podemos ver cuando insertamos un texto. Ahora, no sé si han notado que cuando yo escribo un texto, yo voy a escribir 1 en letra, aparece alineado a la izquierda. Mientras que si yo escribo un valor, por ejemplo, voy a escribir el 15 y le doy a Enter, miren cómo se alinea a la derecha. Esto es porque Excel entiende el orden lógico de las cosas. Cuando usted escriba un texto, se va a alinear automáticamente a la izquierda porque nosotros escribimos de izquierda a derecha. Ahora, cuando usted escriba un valor, un número, se lo va a ordenar a la derecha porque los números se ordenan de derecha a izquierda. No sé si sabían eso. Si yo escribo 100 aquí debajo, veremos que nos aparece alineado a la derecha y aparecen los dos números ordenados, el 15 y el 100. Y si nosotros calculamos eso, 5 más 0, 5, 1 más 0, 1, y bajo el 1 sería 115. ¿Correcto? Mientras que si yo sombreo esto, me voy a la alineación y le digo lo forzo a que lo ponga a la izquierda. Si yo sumo esto, 0 más 0, 0. 5 más 0, 5. 1 más 1, 2. Ahí me diera 250. Si yo sumo esto alineado a la izquierda, me da 250. Mientras que si yo lo pongo alineado a la derecha, me da 115.
Entonces, ven como el orden de los números es de derecha a izquierda. Ese es el orden correcto. Bien. Visto esto, vamos a borrar. Para yo borrar todo esto, simplemente lo sombreo y presiono la tecla suprimir. No sé si han notado que cuando yo sombreo un grupo de celdas, siempre hay una como que se queda en blanco. Esto es debido a que la primera celda siempre va a aparecer así para indicarme que si yo escribo, ahí es donde va a aparecer. A esto, este grupo de celdas seleccionadas se le denomina rango. O sea, un rango no es más que un conjunto de celdas seleccionadas. Aquí yo seleccioné un rango que va desde la celda B5, B5, hasta la celda D9, D9. ¿Ok? Si yo sombreo desde esta celda D2 hasta esta celda D6, miren lo que sucede. ¿Ven? Sombreamos todo esto que está aquí. Por eso este es el principio y este es el final. Si yo escribo un dato, José, y le doy a Enter, miren cómo se va a mover hacia la siguiente columna. Y si yo estoy en la última y le doy a Enter, se va a mover hacia la siguiente columna. ¿Ok? Entonces, aquí se cumple lo que yo le decía. Cada vez que yo le doy a Enter, ella se va moviendo dentro del rango. Al yo moverme la última celda, se mueve a la primera. Y así va moviéndose cada vez que yo le doy a Enter. Si yo estoy en un teclado de computadora y le doy a la tecla Tab, se va a mover de forma horizontal, o sea, hacia la fila, hacia la derecha siempre. Si le doy a Enter, se mueve hacia abajo, y si le doy a la tecla Tab, se mueve hacia los lados. Si le doy alguna flecha, se quita la selección. Entonces, una forma rápida de yo eliminar un grupo de textos es sombreándolo y dándole a la tecla suprimir del teclado. Ahí se elimina todo y listo. Hasta aquí hemos visto ya el entorno del programa, cómo nosotros podemos escribir un texto y eso. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento.
Y un ejemplo, lo que estamos trabajando con celular para borrar la fila, la sombreamos y a dónde la damos. Un ejemplo. Bueno, si es con el celular, me imagino que hay una opción que tú puedes dejarla presionada. Cuando tú sombreas, si tú sombreas varias celdas, tú la puedes dejar presionada y ahí te va a aparecer la opción de eliminar. Ok. Cuando es desde el celular. No había hablado algo, pero es importante que ustedes descarguen la aplicación ahora, la aplicación Excel. Porque ya nosotros trabajamos con Word. Ahora vamos a trabajar con Excel. Entonces hay que descargar Excel, profe. Exacto. Lo que van a usar Microsoft Excel desde el celular, deben de descargar esa aplicación. Bien. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, seguimos. Aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Alguien como que está jugando. Fíjense. Por ejemplo, nosotros habíamos hablado que podíamos colocar nombres, datos y también valores. Imagínense que yo quiero colocar ciertos valores. Vamos a poner 550, 225 y 380. Aquí yo tengo tres valores. Estos valores, si yo quiero, puedo hacer una suma. Vamos a poner aquí valor 1, valor 2 y valor 3. Y aquí, total. Imaginemos que yo quiero sumar esos tres valores. Para sumar esto, se utiliza un procedimiento. ¿Ok? El procedimiento dice que debemos de crear una fórmula. ¿Y qué es una fórmula? Una fórmula no es más que una expresión matemática que se compone de nombres de celdas y operadores matemáticos. Eso lo que quiere decir es que si yo quiero sumar estos tres valores, yo debo de saber en qué celda se encuentra cada uno de los valores y elegir el signo que yo quiero utilizar. Por ejemplo, para yo indicarle a Excel que yo quiero sumar esos tres valores, lo primero que hago es colocar el signo de igual. Tan pronto yo pongo el signo de igual,
ya Excel sabe que yo voy a hacer un cálculo matemático. En este caso, yo quiero sumar el 550. El 550 está en la celda B3. Entonces, yo pongo B3 y miren cómo él me selecciona esa celda. Como yo lo que quiero es sumar. Estos son algunos resultados. Como yo lo que quiero es sumar, entonces yo le pongo el signo de más y pongo ahora la otra celda que yo quiero sumar. En este caso es B4. Ahí me la marca con otro color para distinguirlo. Pongo el signo de más y pongo B5. Y ahí me selecciona los tres. Ahí yo le estoy diciendo, súmame B3, B4 y B5. Le doy a Enter. Y miren ahí cómo me sale 1155. Ese es el total de esa sumatoria. Ahora bien, si nosotros nos colocamos, vamos a colocarnos aquí. Vamos a poner esos mismos valores. Lo vamos a sombrear. Le vamos a dar a copiar. Lo vamos a colocar aquí y le vamos a dar a Enter. Enter pega lo que tenemos seleccionado. Entonces, aquí yo voy a hacer otra fórmula. Pero esta fórmula lo voy a hacer con un cálculo directo. Por ejemplo, yo voy a poner signo de igual, porque lo que quiero hacer una suma. 550 más 225 más 380. Le doy a Enter y miren ahí cómo me sale el mismo valor. Hice el procedimiento de dos formas diferentes y me sale el mismo valor. Ahora, de esta forma, yo lo hice a través de un cálculo matemático, un cálculo sencillo. Y a través de esta, yo lo hice con una fórmula, utilizando el procedimiento de fórmula. Este es el procedimiento correcto en Excel, mientras que este no lo es. Y vamos a ver el por qué. Cuando yo me coloco encima de la celda, vamos a ver que en la barra de fórmula, vamos a ver cómo yo realicé el cálculo. ¿Ok? Muchas personas lo hacen de esta forma y dicen, no, que ya yo lo hice bien, pero cuando yo me coloco encima y veo el cálculo, ahí me puedo percatar si está bien o no. Esto yo lo hice aplicando el procedimiento de fórmula, mientras que este yo lo hice aplicando el procedimiento de cálculo. Ahí se ve. ¿Ok? Ahora, ¿por qué yo digo que este es el más conveniente en Excel? Porque Excel utiliza lo que son las hojas dinámicas. Cuando nosotros hacemos un procedimiento, esos valores pueden variar. Y si los valores nosotros los cambiamos, el resultado también hay que cambiarlo. Entonces, imagínense que no era 380. Realmente era 350.
Entonces, si yo pongo 350 y le doy a Enter, miren cómo cambió automáticamente el total. 1125. Vamos a hacerlo aquí. En vez de 380 es 350. Vamos a darle a Enter y miren cómo se quedó igual. Entonces, ¿por qué este se quedó igual? Porque yo sumé directamente los valores que decían la celda, mientras que este sumó el contenido de la celda. Y como el contenido de la celda varió, la fórmula automáticamente varió. Si yo pongo aquí 60, miren cómo cambia. Si aquí yo pongo 60, se queda igual. Entonces, por eso es importante utilizar las fórmulas para hacer cualquier cálculo matemático. Si yo tengo un 5 aquí y un 8 aquí, y si yo quiero multiplicar esos dos valores, yo nada más tengo que poner signo de igual. Lo voy a hacer un procedimiento, por ejemplo, pongo el nombre de esta celda, pero ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar un clic. B8, pongo el signo de multiplicar, le doy a este número C8. Al darle un clic, él mismo me pone el nombre de la celda, no tengo que escribirlo. Le doy a Enter y 5 por 8 son 40. Y si yo quiero saber cuántos son 5 por 9, 45. 5 por 3, 15. 5 por 6, 30. Y ahí fácilmente yo puedo realizar cualquier cálculo. ¿Cuántos son 12 por 15? Nada más tengo que poner 12, 15. Y él me dice que son 180. Si yo pongo, ¿cuántos son 256 por 56.380? Eso me da un total de 1.443.000. No, 14.433.280. Miren cómo yo ahí me estaba equivocando. Dije 1 millón primero y son 14 millones. Eso es porque estos valores, como son muy grandes, no tienen una separación para ver dónde están los miles. Ustedes saben que después de 1000 se pone una coma para uno identificar. Entonces, como no tiene coma, yo no pude identificarlo. Pero eso es fácil. Yo nada más tengo que seleccionar ese valor. En la ficha inicio, me voy al bloque de números y aquí hay 3 ceritos que dice estilo millares. Le doy un clic y estilo millares lo que hace es que le pone coma y punto decimal. Miren aquí, me puso una coma y un punto decimal. Ahí fácilmente yo sé que son 14.433.280. Si sombreo este, le doy aquí 56.380. Si sombreo todo y le doy ahí,
él le va a poner punto decimal, coma, a quien lo requiera. Estos valores, imagínense que yo no lo necesito con decimales. Entonces, yo lo sombreo. Y en este bloque aquí de números, hay una opción que dice aumentar decimales. Y el otro dice disminuir decimales. Aquí yo le doy a disminuir y se quita. Si yo lo hago con esto, disminuir decimales, miren cómo se quitaron los ceros, pero la coma no se quitó porque todavía tiene el formato de estilo millares. Lo único que no tiene los decimales. Yo puedo quitar los decimales o aumentar. Otro ejemplo, yo voy a poner 34 punto 96 7 4 8 3. Le voy a dar a enter. Ay, perdón. Le voy a dar a enter. Y miren ahí cómo él me puso ese valor. ¿Qué sucede? Que esto tiene muchos decimales. Si yo quiero, puedo ir redondeando los decimales. Si yo le quito un decimal, me va a quedar 96,748. Vamos a ver. Mírenlo ahí, 96,748. Pero si yo le quito el siguiente decimal, miren qué sucede. Ahora me pone 96,75. Era 74, pero cambió a 5. Porque cuando el valor que está a la derecha es igual o mayor a 5, le va a agregar 1 al de la izquierda si yo lo anulo. Vamos a ver. Si yo anulo el 5, este tiene que ser 8. Vamos a ver. Disminuir. Ahí no lo hizo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver. Cuando yo anulo el 7, este tiene que ser aumentar a 7. Vamos a darle. Mírenlo ahí. Aquí en este no lo hizo porque él era un 4 y el que sigue lo movió a 75. Entonces, por eso ahí él lo dejó igual. ¿Ok? Ahora el 7 sí aumentó al 96, le puso 97. Ahora, si yo le anulo el 7 al 1, miren lo que hace. Me aumenta, en vez de 34, ahora me puso 35. ¿Por qué? Porque no, 34,97 ya es prácticamente 35. Lo que faltan es 3 decimales. Entonces, al yo anular el 7, en vez de, no me puede poner 34,90, sino que este crece a 10. Pero el 10 lo que va a hacer es que le va a aumentar un 1 a este y va a poner el 0 aquí. Veamos. Disminuir 35. Y si le doy anular todo, ahí me va a poner 35 es el valor absoluto. Si notan, en la barra de fórmula va a estar siempre el valor que yo
coloqué. Mientras que aquí me va a colocar el valor ya con el formato que yo le di de redondeo. Bien, estas son algunas de las opciones que yo quería mostrarles en Excel. Excel es bastante fácil, es muy intuitivo. Nosotros podremos trabajar de una forma cómoda. Ahora es importante que usted vaya aprendiendo cada uno de estos procedimientos que yo le estoy explicando para que usted se vaya adiestrando. Más adelante le voy a mandar un video para que vean cómo utilizar Excel ya desde un móvil. Es casi igual, es lo mismo. Lo único, siempre hay algunas características que están restringidas, pero en cuanto a los caracteres, los cálculos matemáticos, es básicamente lo mismo. Su primera práctica yo se la voy a dejar para que ustedes la realicen, coloquen los cálculos y puedan aplicar cada uno de estos conocimientos. Lo que no expliqué fue cómo nosotros podemos darle formato a los valores, pero eso ya ustedes lo dominan porque lo aprendieron cuando estábamos trabajando en Microsoft Word. Si yo sombreo esto y quiero ponerle negrita, le doy aquí. Quiero poner más grande las letras, le doy aquí o lo puedo dar aquí a esta opción. Quiero, por ejemplo, ponerle un color a esto. Le puedo poner color rojo. Puedo rellenar la celda de un color. ¿Ok? Y así sucesivamente. Algo muy importante. Imagínense que yo quiero ponerle un título ahí. En todo eso. Por ejemplo, práctica de Excel. Le di a Excel. Yo quiero centralizarlo en todas estas celdas. Entonces yo me coloco aquí, sombreo desde ahí hasta aquí. Y en el bloque de alineación hay una opción que dice combinar y centrar. Si yo le doy ahí, él va a hacer, lo que va a hacer es combinar cada una de esas celdas y me va a centralizar el texto. Ahí ya yo voy a poder ponerlo más grande, ponerle negrita, cambiarle el color. ¿Ok? El tipo de letra. O sea, voy a poder hacer cada una de las características que nosotros ya hemos aprendido. Por último, voy a borrar eso. Y voy a borrar esto que está aquí. Y vamos a ver esto. Esto yo lo voy a encerrar en una tabla. Nada más tengo que sombrearlo todo. Aunque está en cuadrículas, no tiene ninguna líneas. Entonces, en el bloque fuente hay una opción que es diferente a Word que dice bordes. Si yo le doy un clic ahí a la flechita, aquí me van a aparecer todos los bordes. Miren aquí donde dice todos los bordes. Yo le doy ahí y miren cómo le puso bordes por todos los lados. Si vuelvo y sombreo, voy aquí, puedo ponerle borde de cuadro grueso. Vamos a ver.
y me puso borde de cuadro grueso alrededor. Y ahí ya está mi trabajo correctamente. ¿Alguna pregunta hasta ahora? El título, profesor, no se puede entrar al mismo cuadro al que usted hizo, a la tabla. ¿Cómo entrarla? Si yo puedo ponerle cuadro. Sí, Ajá, sí. sí, yo nada más tengo que darle aquí. Pero tú dices para que esté dentro de esto. Bueno, yo lo sombreo Eso. todo. Mira, yo lo sombreo todo. Si yo vengo aquí y le doy a todos los bordes, ahí me le va a poner border a todos a todo. ¿Ves? Lo único que aquí yo no quería ahí. Entonces, para eso yo tendría que sombrear todo esto y darle aquí a combinar. Le doy de nuevo y ahí ya me lo puso. Ok. Si quiero esto que me aparezca un chin más para arriba centralizado, mira, en alineación hay otro tipo de alineación. Le doy a este, alineación en el medio, y ahí me lo pone. O sea, nosotros podemos hacer rejuego de todo esto. Por ejemplo, mira, aquí yo voy a poner nulo. Voy a hacer este procedimiento. Y esa palabra nulo yo lo quiero poner de forma vertical aquí. ¿Ok? Entonces yo sombreo esto desde aquí hasta aquí. Y le doy a combinar y centrar. Le digo, pónmelo en el centro. Vamos a ponerlo un poquito más grande. A ponerlo en negrita. Pero ahora yo quiero que me aparezca así de manera vertical. Entonces yo vengo aquí a esta opción que dice orientación. Y veo que esta opción me dice texto vertical. Le doy y mira ahí cómo me lo puse. O sea, Excel es muy intuitivo. Nada más tenemos que ir aprendiendo cada una de esas opciones. Todas estas opciones tienen un procedimiento y nos lo explica cuando nosotros nos colocamos encima. Por ejemplo, ajustar texto. Dice ajusta texto especialmente largo en varias líneas para poder verlo todo. ¿Ok? O sea que es fácil de trabajar. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Está todo claro. Qué bueno. Me gusta eso. Bien. Como siempre, les voy a dejar este video colgado para aquellos que no pudieron entrar y vi algunos que tuvieron que reconectarse varias veces y quizás no vieron algunos de los procedimientos que yo hice y que yo expliqué. Es importante todo esto que acaban de ver porque la práctica que yo le voy a colocar de ahí va a depender. Si no hay ninguna otra pregunta, creo que hasta aquí podemos dejarlo. Profe,
Usted va a terminar de corregir. Dígame. Usted va a terminar de corregir. Sí, claro, claro. Yo voy a corregir, ya yo tengo que ir colocando las calificaciones del módulo pasado, porque ya me lo están pidiendo. El lunes ya tengo que ir entregando esa parte. Entonces voy a ir corrigiendo lo que me mandaron. Bien, pues ya ustedes saben, pásenla bien y nos vemos luego.